estar hoy en la mesa con el profesor Fernando Vicente Pachés para hablarnos con la ponencia que abordará las violencias sexuales y la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Me permitiréis hacer un pequeño resumen del currículum de Fernando Vicente Pachés. Él es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Jaume I de Castelló, máster en Asesoría Jurídica de Empresas y director académico del Espacio Jurídico de Estudios Laborales de la UJI. Él cuenta con amplia formación en igualdad y estudios de género, en la elaboración también y asesoramiento en la aplicación de planes de igualdad y en los protocolos, sobre todo, de prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual, por razón de sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género. Es miembro de la Comisión Asesora de Personal Experto en la elaboración del tercer Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I, que abordaba el periodo de 2021-2025. Es miembro del equipo de investigación de la Universitat Jaume I, Derecho, Género e Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Tiene investigación especializada en violencia laboral de género, violencia digital y ciberacoso en el trabajo. También lo que es la ciberviolencia de género, y perspectiva y proyección laboral de la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Ha participado también en la elaboración del Protocolo Municipal de Actuación Coordinada para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Castellón. Ha realizado asesoramiento y colaboración en asuntos laborales a despachos profesionales y a entidades públicas y privadas de diferentes sectores económicos-sociales. Ha publicado numerosas y diversas monografías y artículos en revistas de reconocido prestigio, tanto nacionales como extranjeras. Ha impartido, tanto en el ámbito nacional como internacional, numerosas conferencias, ponencias, cursos y másteres en relación con las diversas disciplinas en materia sociolaboral. Ha desempeñado diversos cargos dentro de la Universitat Jaume I en el ámbito de la gestión. Presidente de la Junta Electoral, coordinador de prácticas externas, vicedecano del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, miembro del Comité de Seguridad y Salud, del Consejo Asesor de la Universidad para Mayores y de numerosas comisiones de la UJI. Actualmente es director de la Unidad de Igualdad de la Universitat Jaume I. Ya para terminar, la Asociación Catalana de Just Laboralistes le ha concedido el premio Albert Fina, vinculado a la figura de la persona que representa a todos aquellos just laboralistas que en distintas épocas y situaciones han sentado los valores del ejercicio comprometido de la defensa de los sectores más desprotegidos en las relaciones sociales. Bueno, insisto, es un privilegio, Fernando, que puedas participar y hayas querido estar en este seminario aportando tu perspectiva jurista y específicamente también relacionada con el género. Muchísimas gracias, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que el privilegio es mío de poder estar aquí. Agradezco la invitación, por supuesto, a la Fundación Isonomía. Recordar lo que esta mañana ya se ha dicho en el acto de apertura de este seminario, ¿no? La vicerrectora de Igualdad, ¿no? Estamos un poco celebrando también esos 20 años de Fundación Isonomía y, bueno, pues la verdad que es un auténtico honor y placer pues el poder estar aquí con todos vosotros y vosotras. Bueno, yo soy consciente de que son más allá de las 5:30, después de todo el día estar escuchando violencias sexuales, ¿no? y tantas temáticas, pues, y bueno, pues ahora viene, ¿no?, la parte jurídica que siempre la gente dice, bueno, pues ahora viene lo duro, ¿no?, lo duro de… Pero bueno, la verdad que, como decía Gema, a la cual agradezco, por supuesto, su cariñosa presentación, pues sí que es verdad que todas las cuestiones es muy importante el marco jurídico, Y en este caso, pues bueno, pues lógicamente vamos a hacer referencia a esa ley, ¿no?, tan controvertida, tan polémica, ¿no?, sobre la cual se han dicho virtudes y también se han dicho grandes barbaridades, ¿no?, y sobre todo en el debate, en el momento que se aprobó, ¿no? Pasó un poco desapercibida en su aprobación porque había otros series de reales decretos donde se estaban negociando, pero en realidad deciros que ya os adelanto que, bueno, que es una normativa, es una ley importante, es una ley orgánica, es decir, que necesita de una mayoría específica para aprobarse, puesto que afecta a un sinfín de derechos fundamentales. Y, bueno, pues yo lo que voy a hacer es prácticamente, bueno, me han dicho que tengo 25 minutitos, 30 minutos, entonces he de deciros que la ley modifica 16 leyes españolas y tiene unas 72 páginas.
Pues bueno, yo casi que prácticamente, para no caer en que sea esto demasiado tedioso y aburrido, muchas cosas pues voy prácticamente a telegrafiarlas, ¿no? Voy a hacer pues a modo de flashes, y bueno, y luego pues dejo esos 5 o 10 minutos pues para ver si alguno de vosotros o de vosotras pues ya quisiera ahondar o incidir en algún aspecto, Bueno, pues vamos de alguna manera, vamos un poco al tema, ¿no? Bueno, y lógicamente pues el objetivo de esta norma, que es, cómo no, el derecho a la libertad sexual y sobre todo la erradicación de las violencias sexuales. La verdad que decir que esta norma se posiciona, ¿no?, entre las legislaciones más vanguardistas de Europa, es decir, que eso es un aspecto también a tener en cuenta por todas las maldicencias que se han dicho y tal. No, es una norma, digamos, moderna, actual y que verdaderamente con un tratamiento muy riguroso de estas cuestiones. Y suele pivotar o suele girar sobre dos ejes fundamentales. Hay dos aspectos sobre los que pivota esta ley que son esenciales. El primero de ellos es que es necesario que concurra un consentimiento afirmativo para que el contacto sexual se considere legítimo. Todo el tema del consentimiento, ahora matizaremos, estamos hablando de la famosa y popularmente ley de solo sí es sí, etcétera, etcétera. Y luego otro aspecto muy importante es que se modifica el Código Penal, que es que desaparece el abuso sexual. A partir de ahora, todo van a ser delito de agresión sexual, violación y agresión sexual. Obviamente las habrán en un grado más leve o en un grado más grave, obviamente. Por ejemplo, los piropos callejeros que han salido también esta mañana, ¿no?, la magnífica charla de Esperanza Bosch. Bueno, pues efectivamente, se consideran que, vamos a ver, es un delito que lógicamente lleva una pena considerable, pero efectivamente puede molestar, puede ser una manera de hostigar a la mujer, por lo tanto, pues obviamente se recoge en ese Código Penal como una acción punible. Bueno, pues esas son un poco las dos ideas sobre las que pivota. Y luego hay 4 ideas también para ponernos en contexto antes de entrar un poquitín de lleno, insisto, telegráficamente para no aburriros, y un aspecto importante es que es una ley que amplía la protección de las mujeres, ojo, y responde a una demanda social, a una demanda de la sociedad, afortunadamente una sociedad cambiante. ¿Qué quiere decir? Pues una sociedad que cada vez pues es más sensible a estas cuestiones. Y sobre todo, ¿por qué? Sobre todo, fijaros cuándo aparece. Aparece nada más y nada menos que a los 6 años y casi 50 días después de la famosa, también, desgraciadamente, violación múltiple que sufrió aquella chica de 18 años en un portal el día 7 de julio en las fiestas de San Fermín, que prácticamente se comenta como que es el embrión. Se dice, no, esta norma es el embrión del famoso caso de la manada. Bueno, ¿es el embrión del caso de la manada? Pues sí y no, porque estaréis de acuerdo conmigo que violencias sexuales y cada vez en colectivos más jóvenes no solo ha sido esa noticia. Constantemente hemos oído también pues, violaciones en grupo por chavales, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno, se ha puesto el foco en ese caso, ¿no?, ese caso judicial que ya sabéis que fue muy mediático, que hubo también, como todos los casos mediáticos, un proceso paralelo, es decir, está el proceso judicial y el proceso paralelo que hace la sociedad y los medios de comunicación. Bueno, pues sí que se comenta que proviene de ahí, pero en realidad trata de afrontar unas necesidades también perentorias que está sufriendo, digamos, en nuestro país, sobre todo mujeres, niñas y los niños, que también no os olvide. Ese es un poco el ámbito de aplicación de esta ley, el ámbito de aplicación subjetivo. Mujeres, niños y niñas. Enseguida surge la duda, ¿entonces qué pasa? ¿Que no puede sufrir una agresión sexual un hombre? No nos olvidemos que los delitos tipificados en el Código Penal son delitos neutros, por lo tanto los podría sufrir un hombre. Pero seamos realistas, es una norma que hay que hacerla, su análisis desde una perspectiva de género. Es decir, la violencia sexual afecta mayoritariamente a mujeres y niñas y el agresor es, en mayor medida, y ahí tenéis los porcentajes, los varones. Razón por la cual tiene sentido que toda esa protección integral, asistencial, preventiva, etcétera, etcétera, pues vaya, lógicamente, al colectivo, digamos, de mujeres.
Y luego otro dato que también ha salido en la ponencia esta mañana de Esperanza Bosch. El problema es que estamos hablando de un porcentaje de mujeres que no denuncia esta violencia sexual. ¿Cuáles otras finalidades de esta ley? Bueno, pues que la gente, de alguna manera, quiera denunciar, porque estamos hablando de ese 80%, que no, pero puede ser muchísimo más amplio, ¿no? Porque hay muchísimo más silencio frente a esta serie de violencias sexuales, donde no voy a entrar porque ya se os ha hablado largo y tendido esta mañana, y por lo tanto vamos un poco a cortar los tiempos por ahí. Bien, fundamentalmente el objetivo de esta ley, lo que sería, digamos, el objetivo principal: garantizar y proteger de forma integral. Ahora veremos, cuando hablamos de forma integral, a qué nos estamos refiriendo. El derecho a la libertad sexual de las mujeres. Ojo, que hay otra serie de derechos fundamentales que se lesionan también, y derechos y libertades fundamentales recogidos en nuestra Constitución desde el momento que hay una agresión sexual. Pero obviamente el derecho a la libertad sexual es un poco el que se pone, digamos, de bandera. Y luego, fundamental, tratar de erradicar, eso sería un poco el desideratum, porque siempre habrán agresiones, desgraciadamente, pero el objetivo fundamental, igual que hablamos de erradicar la violencia de género con la Ley Orgánica 1/2004, pues lógicamente aquí se quiere erradicar todas las violencias sexuales. Cuando hablamos de protección integral, pues se recoge todo un compendio de derechos para las víctimas. Es decir, hay un cierto paralelismo, si conocéis la Ley de la Violencia de Género, pues la Ley Orgánica de Violencias Sexuales prácticamente recoge todo ese conjunto, todo ese compendio de la víctima que ha sufrido. Si en el otro caso hablamos de violencia de género, que está claro que la violencia sexual también es violencia de género, pero ahora cuando hablamos de violencia de género me refiero a la otra violencia de género que supone el asesinato, ¿no?, de las mujeres por sus parejas o exparejas. Ahora es el mismo esquema, se traslada para los casos de violencias sexuales. Bueno, pues orientación, atención médica psicológica, asistencia jurídica gratuita, hay unas medidas en el ámbito laboral, que también las diré de pasada, el derecho a la protección por desempleo, porque una mujer de repente puede necesitar la suspensión de su contrato de trabajo o que se tenga que cambiar de puesto de trabajo, irse a otra ciudad, a otra empresa, etcétera, etcétera. Bueno, hay como una serie de medidas, digamos, que se activan. Bien, y el ámbito de aplicación objetivo. Hemos hablado del ámbito subjetivo, a quién va dirigido: mujeres, niños y niñas, ¿vale? Pero también hay que ver a qué ámbito objetivo de aplicación, es decir, qué es lo que pretende, qué recoge, qué es lo que pretende esta ley. Pues las violencias sexuales, la erradicación de las violencias sexuales. Claro, ahora la pregunta del millón: ¿y qué entendemos por violencias sexuales? Bueno, todos tenemos una idea de cuáles son las violencias sexuales, pero lo bueno que tiene esta ley es que de alguna manera las define y deja claro, y queda recogida cuáles son todas esas violencias sexuales. Primero, da una definición: cualquier acto de naturaleza sexual, y aquí vamos a lo más importante, no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual, cualquier ámbito, público o privado. Y luego la coletilla tan importante que se está metiendo ahora en todas las leyes, incluyendo el ámbito digital. Por lo tanto, tendremos que hablar también de las violencias sexuales digitales, que desgraciadamente también han ido en incremento de manera considerable, como ahora comentaremos. Bueno, pues es la famosa ley del consentimiento. El sexo sin consentimiento es agresión, esa es la finalidad. Y bueno, cuando solo hay consentimiento, pues también lo define la ley. No lo define, hay que ir a buscarlo en la ley. ¿Por qué? Porque quien lo define es el Código Penal, que se modifica, un Código Penal del año 2015, que modifica el precepto de la agresión sexual, y entonces es ahí cuando está diciendo ¿qué entendemos por consentimiento? ¿Vale? Este es lo que más polémica ha traído. Incluso el Consejo General del Poder Judicial, ya sabéis el órgano cómo está en este momento y el matiz y el cariz que tiene, pues claro, puso muchas pegas, pues claro, le mosquea mucho a los jueces que el legislador vaya dando definiciones. Para dar las definiciones, pues ya las dan ellos, y eso de alguna manera pues les encorseta y no les hacía gracia. Caso aparte, la derecha y la ultraderecha de este país, pues que en el debate, lógicamente, pues dijo auténticas barbaridades, ¿no? Que eso era indemostrable y que era para cargarse al hombre heterosexual
heterosexual y blanco, bueno, ahí está en el diario de sesiones, lo podéis consultar porque, bueno, pues prácticamente va a formar parte de de nuestra memoria histórica también en ese sentido. Bueno, pues ahí viene, cuando se manifieste libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona. Se recoge el modelo positivo. Acordaros, habíamos pasado del no es no, ahora se pasa a solo sí es sí. Es decir, porque es una normativa que se ha alienado con el modelo positivo que viene recogido en el Convenio de Estambul, que ratificó el Estado español en el año 2014. Ese es el motivo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que la falta de consentimiento va a configurar el conjunto de delitos o delitos contra la libertad sexual. Consentimiento que tiene que ser libre, voluntario y claro. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues bueno, que la existencia de ese consentimiento va a configurar el delito y de alguna manera no va a ser necesario que la víctima tenga que demostrar esa resistencia o esa fuerza física o ambiental por parte del agresor, que es lo que se planteaba muchas veces cuando estaba el abuso sexual, que tenía que la víctima pues, decir, no, voy a tener que demostrar si verdaderamente, pues bueno, planteé resistencia. Todos recordaréis el caso de La Manada, también ha salido esta mañana, ¿no? Que había un juez que veía ahí, pues no, jolgorio y divertimiento. Aquí, bueno, auténticas aberraciones. Bueno, pues con el tema este del consentimiento, tan criticado, tan polémico, pues lo que se pretende de alguna manera es terminar con eso. Obviamente no se va a terminar de un día para otro, van a tener que ser la práctica de la aplicación de estos nuevos preceptos del Código Penal los que irán creando una doctrina judicial que es la que dará consistencia a qué se entiende por este consentimiento, ¿vale? Ah, pero esto quiere decir, ¿no? Ahora tendrá que probar el agresor. No, no. Tendrá que seguir aprobando la víctima, tendrá que seguir probando la agresión, la tendrá la Fiscalía, la acusación son los que tienen. Es decir, se ha dicho barbaridades, que si se invierte la carga de la prueba. Nada de esto, nada de esto. Es decir, esto es como los fakes que hay, ¿no? La cantidad de... se han hecho hasta sarcásticos, ¿no? En TikTok, en las redes sociales. He llegado a ver hasta impresos con el logotipo del Ministerio de Igualdad, de que para tener una relación sexual era necesario, bueno, todo fakes, todo bulos y todo falsedades, para una manera de volver a hacer daño con este tema, pues menospreciar una norma que protege a las mujeres, etcétera, etcétera, todo ese discurso que podríamos seguir. Bien, ¿cuándo existe consentimiento? Pues existe consentimiento siempre que no exista violencia, ni intimidación, ni abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad, ni que se haga cuando una mujer se haya privada de sentido. Perfectamente, si es que y hay doctrina judicial cuando ha habido otros casos de violaciones y agresiones sexuales, si en la doctrina está, pero bueno, cuando sale una nueva ley y lógicamente pues de una ideología dispar a la que puede ser de los miembros, de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, pues obviamente van a tener sus reticencias a no poner cuestiones en contra. Bueno, ahí tenéis cuando hablamos de violencias sexuales. ¿Cuáles son las violencias sexuales que recoge? Ahí están todas. ¿Vale? Esas son las que se recogen en el Código Penal, con los delitos que ya existían, más modificaciones que se han hecho de esos delitos. La agresión sexual, la violación, la trata con fines de explotación sexual, esto es por primera vez en la normativa penal que se recoge, el caso de la corrupción de menores, las violencias sexuales en el ámbito digital, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, pornografía no consentida, que no es a veces lo que se entiende. Por pornografía no consentida está hablando de los casos de sexting, la difusión de vídeos íntimos, digo porque los casos de pornovenganza o venganza sentimental, cuando yo tengo un vídeo, una relación, luego esa relación afectiva se rompe y el varón como despecho pues hace una difusión. Se está refiriendo, digamos, a esos casos. Lo digo porque a veces que la terminología quieren abreviar en una palabra de manera y no es lo que se puede llegar a pensar. Feminicidio sexual, es decir, los casos de violencias sexuales que suponen el asesinato de la mujer, el acecho, el hostigamiento constante, se elimina la palabra que ese acecho sea grave, digamos, que moleste a la mujer de manera en su día a día,
Han habido casos curiosísimos de personas que han ido al puesto de trabajo de una mujer, no solo con regalos, llevándoles flores, hay gente que ha ido allí hasta tocándole con un violín, hay sentencias en ese sentido. Bueno, pues esos serían casos de este acoso, el acoso sexual, el exhibicionismo y, por supuesto, también la explotación sexual. Bueno, la primera idea, que ya la hemos comentado, la distinción entre agresión y abuso. Y luego también, como novedad, se introduce como forma de comisión esa agresión sexual, la denominada sumisión química, que bueno, tampoco me voy a entretener porque también se ha comentado esta mañana, a raíz también del pinchazo este verano a las mujeres para hacerlas desaparecer de esos entornos de ocio, etcétera, etcétera, ¿vale? En definitiva, todo aquello que anule la voluntad de la víctima, es decir, todo aquello que anule ese consentimiento, pues estaremos en la figura constitutiva de delito. Bien, otro detalle importante que ha pasado desapercibido, y esto es importante, ahora ya me voy un poco al ámbito de la empresa, al ámbito de las administraciones públicas, y es que las empresas pueden incurrir en responsabilidad penal sus directivos o empleados que cometen acoso sexual o algún delito contra la integridad moral, ¿vale? Este es un aspecto importante. Ojo, directivos, empleados, directivos, incluso porque no se ha llevado a cabo correctamente la supervisión. Pueden tener un protocolo, pero si luego se demuestra que incluso teniendo un protocolo de acoso no se ha hecho absolutamente nada, de alguna manera esos directivos podrían ser, digamos, castigados como constitutivo, como conductas constitutivas de un delito, digamos, de acoso. Por lo tanto, esto es un aspecto que no se ha comentado, pero es un aspecto muy importante, porque de alguna manera está ampliando y está obligando a modificar planes de igualdad y a modificar también protocolos de acoso, incluso ahora, como veremos, los planes de prevención que tienen las empresas. Bien, y luego otro aspecto importante. Se introduce la obligación de los protocolos internos de denuncia de las empresas que recojan el tema de las violencias sexuales, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque hay una directiva europea, la whistleblowing esta, que viene a decir que es la facultad que van a tener los trabajadores y trabajadoras de denunciar las conductas, las infracciones que consideran los trabajadores y trabajadoras de la normativa, casos de corrupción de compañeros empleados, de supervisores, de jefes, etcétera. También está a punto de aprobarse, al igual que la ley LGTBI. Bueno, pues está ahí pendiente. Claro, todo eso va a suponer que anónimamente hay gente que va a denunciar. Con esas denuncias anónimas, por lo tanto, las empresas, las administraciones públicas van a tener necesariamente que dar una respuesta en cumplimiento de esa directiva europea. Bien, también lo he comentado de pasada, los asesinatos por violencia sexual van a ser contabilizados también como violencia machista. Y luego también he de deciros, y este aspecto parece que se olvida, y es una parte, digamos, nuclear de la norma, se incorpora muchas referencias a la prevención, a la detección, a la sensibilización, a la formación sobre violencias sexuales. Y esto a veces se olvida. A veces decimos, bueno, es que hemos tenido que el protocolo de acoso activarlo. Cuando hemos activado un protocolo de acoso ya hemos fracasado, porque esa violencia sexual ya existe, ¿no? De ahí la importancia de tener unas políticas preventivas, de tener de alguna manera detectar todas esas situaciones, y eso supone un trabajo más que en sí que tener un protocolo magnífico para aplicarlo cuando verdaderamente había un supuesto de acoso o de agresión. Por lo tanto, que tenga una parte nuclear esta norma sobre ese aspecto, pues es muy importante. Lo que pasa es que a veces la tendencia es, bueno, sí, lo de siempre, formación, detención. No, es que esa parte le dedica mucho tiempo y en todos los ámbitos, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de los militares, en el ámbito educativo, de las universidades, de los centros de salud, de los servicios sociales. Es decir, en todos los aspectos de la sociedad donde verdaderamente está la realidad de esas violencias sexuales, ¿vale? Y luego también otro aspecto que ha pasado desapercibido y que yo considero muy importante, y sobre todo lo digo cuando estamos en el ámbito de la universidad, es que se va a recoger educación sexual en todas las etapas educativas, ¿vale? Incluso todos aquellos, en los títulos, aquellos currículos donde, como puede estar relacionados con la docencia, con el ámbito sanitario judicial, va a ser necesario que en esos currículos haya formación en violencias sexuales, ¿vale?
Bien, y luego me voy a entretener un poquitín más, puesto que, bueno, porque es un tema que me apasiona, que es la ciberviolencia de género. Como veis, dentro de las violencias machistas se recoge la violencia sexual digital. Ya lo he comentado, que las agresiones a mujeres por medio de dispositivos digitales ha crecido exponencialmente, no lo podéis imaginar. Fijaros, casi el 99% de mujeres con presencia pública en Internet, en redes sociales, prácticamente ha sufrido algún tipo de violencia digital. Estamos hablando de artistas, periodistas, presentadoras de televisión, políticas. No os podéis imaginar la de insultos, hostigamientos, agresiones que sufren. Y esas son las conocidas. Luego están las trabajadoras anónimas que por miedo, por represalias, por otra serie de circunstancias o por motivos no denuncian. Y está ahí en silencio, están de alguna manera invisibilizadas, ¿vale? Un caso reciente, ya ha habido ya una agresión, el metaverso, el famoso metaverso de Mark Zuckerberg, que hoy he recibido la lamentable noticia que ha despedido al 13% de su plantilla, estamos hablando de 11.000 trabajadores. Pues bueno, una mujer que se metió en la plataforma y a los 60 segundos de haberse introducido, lógicamente estamos hablando de realidad virtual, con su avatar, pues sufrió una violación. Sufrió una violación por otra serie de avatares hombres que además le insultaron tal y sacaron fotos. Vale, estamos hablando de avatares. Bueno, estamos hablando que eso puede ser el futuro también de otras maneras de violencias sexuales. Bueno, pues ahí tenemos un claro ejemplo, lo dejo, pero para que veáis que en la realidad virtual también las violencias sexuales tienen. ¿Cuáles son las que recoge la ley? Pues ahí las tenéis. Difusión de actos de violencia sexual, pornografía no consentida, y ya os he comentado un poco de qué va, y los casos de chantaje, de extorsión sexual. Ejemplos, bueno, todos habéis oído y todas habéis oído hablar del sexting. Ojo, hasta ahora era quien era partícipe en ese vídeo íntimo, que sin el consentimiento lo difundía. Novedad que ha introducido en el Código Penal, quien recibe imágenes y grabaciones audiovisuales, pero también las difunda, es decir, el reenvío, ¿vale? Ojo, porque ese aspecto no puede pasar tampoco, digamos, desapercibido. Todos habréis oído los casos también de chantaje, de extorsión, el famoso del entrenador del Málaga Club de Fútbol, o recientemente el del caso del artista, ¿no?, Santi Millán, que le preguntaban a su mujer sobre esa. Y dice, bueno, ¿quién sois vosotros para opinar lo que yo tenga pactado y cuál es mi vida sexual con mi pareja o con la persona que tenga vínculo? Bueno, pues historias aparte, todo ese redifusión de cuando yo recibo, bueno, pues eso es constitutivo de delito. Como también, cuidado, cuando a veces lo que a través que recibimos en el WhatsApp lo volvemos a difundir. Si en esas imágenes pueden haber menores, estamos siendo cómplices de un delito de pederastia. Cosa que la gente pues lo parece como tan normal. A veces reciben un vídeo pornográfico, tampoco están valorando si están en la edad, si, bueno, pues parecía que tenían 20, 25, 30 años, pueden ser menores, por lo tanto nos estamos metiendo en otra tesitura, ¿no? Caso muy conocido, el caso Iveco, ¿vale? Para mí un caso de violencia machista encubierto, de que se ha puesto tierra de por medio y que no se ha hecho justicia todavía. ¿Vale? Es incomprensible cómo el suicidio de esta trabajadora, que no pudo soportar las burlas que sufrió en la empresa por la difusión en la empresa, bueno, pues algo, digamos, inaudito, pero bueno, esto nos daría, digamos, para otra charla, ¿no? Los casos también de pornovenganza o venganza sentimental. También en el ámbito laboral cada vez esto es más común. ¿Vale? Es que en el tema de la ciberviolencia, también si os dais cuenta, en los medios de comunicación parece que es algo que solo pasa en los institutos, en las universidades o ¿no?, en los colegios, el ciberbullying. Bueno, y en el ámbito laboral, la cantidad de trabajadoras o personas adultas que sufren este tipo de violencia y, sin embargo, de eso no se dice nada, está silenciado, está invisibilizado. Este es el caso, una guardia urbana de Barcelona. Por lo mismo, terminó la relación y el cabo también de la Guardia Urbana pues, se dedicó a difundir todos los vídeos que habían tenido de las relaciones que habían mantenido. Bueno, pues, y ahí tenéis, es decir, hay más sentencias, hay más. Es decir, que este es un caso común.
También se ha recogido, como novedad en el Código Penal, delito de acoso o stalking, el artículo 172 ter del Código Penal, el crear anuncios o perfil falso en nombre de la víctima, crear páginas de contacto, ¿vale? Es decir, que de alguna manera también lo recoge esto como una violencia sexual digital, a la que, lógicamente, pues también ya era hora que se recogiera, ¿no?, en el Código Penal. El ataque más frecuente, obviamente, el hacer mensajes y comentarios en redes de lo más ofensivos y amenazantes, ¿eh? Eso ya estaba, pero en lo que incide esta nueva ley de garantía integral de la libertad sexual es que esos comentarios sean con connotación sexual, lo que sería el delito que os pongo abajo de trato degradante, expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual, ¿eh? Bueno, pues también lo recoge como un apartado, un párrafo nuevo de ese artículo 173, ¿vale? Bien, y luego, muy rápidamente, voy a hacer una pequeña referencia a las obligaciones que también las empresas, que han pasado desapercibidas, que tienen en el ámbito de la prevención de las violencias sexuales. Una novedad que modifica la Ley Orgánica de Igualdad, que refuerza la protección de las mujeres. Fijaros, obligación de promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos contra la libertad sexual o otras conductas contra la integridad moral en el trabajo. Y luego dice, especial incidencia en el acoso, como toda la vida, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Pero, ojo, está haciendo responsable, cuidado, al empresario, a los directivos, de, obviamente, no solo del acoso sexual o del acoso por razón de sexo. Es decir, está ampliando otro tipo de violencias de los cuales pueden ser responsables, incluso lo que se dice jurídicamente, una culpa invigilando. Es decir, también si esos directivos no han puesto los medios y medidas preventivas suficientes para que eso no se cometa, pues podrían ser también de alguna manera responsables. Este es un aspecto que también ha pasado desapercibido y digamos que es un aspecto, digamos, importante. Por supuesto, también incluidos en el ámbito digital que estamos comentando. La obligación de tener códigos de buenas prácticas, la obligación de que en los protocolos se haga referencia a las violencias sexuales, ¿vale? Es decir, está diciendo de que se amplíen, ¿no? Es decir, de que en los protocolos las violencias sexuales tengan un apartado especial, un apartado, digamos, específico, ¿no? Lo que hemos comentado también, procedimientos específicos, todo lo que viene de temas de sensibilización, de formación, y luego también otro aspecto importante es que las violencias sexuales en la evaluación de los puestos de trabajo se van a tener que tener en cuenta y adoptar también medidas preventivas, digamos, y protectoras, y formar, digamos, a las trabajadoras. Y eso va en la línea que guarda mucha relación con la ponencia anterior, de integrar la perspectiva de género en la organización de los espacios de los centros de trabajo. Todo un poco lo que os he explicado a nivel urbanístico de las ciudades. La filosofía de esa ley es que también se incorpore en las empresas, en las administraciones y en los centros de trabajo. Luminosidad, espacios confinados, espacios cerrados, vestuarios, aseos, ¿vale? Pues pudiera darse un caso de una conducta de violencia, digamos, sexual. Por lo tanto, está hablando de espacios seguros y accesibles para las trabajadoras. Mi pregunta es, por extensión, hay que entender también a los espacios digitales. ¿Qué significan los espacios digitales? Pues que también la empresa deberá tener políticas razonables en cuanto al uso de los medios y dispositivos tecnológicos, tal y como recoge la Ley de Protección de Datos. Una obligación de tener políticas en la empresa para decir qué puedo hacer en las redes, qué puedo, cuándo está colisionando, hasta dónde están mis límites a la libertad de expresión, qué puedo decir yo como trabajador y qué puedo decir yo como a título personal individual. Eso es un aspecto que no puede tampoco descuidarse y que también digamos que esto es un aspecto, digamos, de futuro y que afortunadamente la ley lo recoge. Bien, luego viene a hablar también de los centros de crisis, que habéis oído hablar, como servicios públicos interdisciplinares, la formación especializada, también lo he dicho un poco de pasada, fijaros en educación, universidades, ámbito forense, abogacía, ámbito penitenciario, sanidad, carrera judicial, fiscal, fuerzas y cuerpos de seguridad. Fijaros la cantidad de entidades y colectivos
que son necesarios que les llegue, digamos, esa formación. Y bueno, pues disculpar que haya sido telegráficamente. Yo cumplo cuando me dicen que hasta aquí, trato de no ser tedioso y pesado y bueno, pues os he hecho prácticamente pequeños flashes, como pequeños, lo único es, pues bueno, que queda ahora a vuestra entera disposición por si queréis, digamos, ahondar o preguntar algún aspecto que haya podido quedar menos, o no le he dedicado, lógicamente, la extensión que se merece, o tengáis inquietud, curiosidad o queráis saber más sobre ello. Muchas gracias.